Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy nos dedicaremos a estudiar un tema que suele ser muy controversial dentro de las congregaciones de raíces hebreas. Un tema que tarde o temprano todos los hombres que han cruzado el umbral de la Torá para añadirse a la constitución del pueblo de Israel, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra y la voluntad del Eterno, de acuerdo a las profecías para este tiempo, tiene que toparse, tiene que analizar, es necesario. Los que son puestos como administradores dentro de las congregaciones, los pastores, los maestros, los roe, son aquellos que están encargados por el Eterno a través de Yeshua, el Mashiach, para poder guiar al pueblo haciendo el papel de juristas. Ellos tendrían que interpretar la Torá, no solamente en la escritura, sino también en el contexto en el que vivimos y a través de los tiempos y a través de las palabras de los profetas. La función de ellos es enseñarnos el camino correcto, no lo que realmente deseamos escuchar, sino lo que la Escritura dice. Así que el día de hoy vamos a estar analizando el tema de la circuncisión. Queremos ir paso a paso, yendo a través de toda la Escritura, haciendo un panorama bíblico, para que nosotros podamos definir y sacar al final de este estudio una conclusión clara de si es vigente la circuncisión para los creyentes el día de hoy. Pues lo veremos en la Escritura. La circuncisión realmente se estableció como un pacto y creo que todos lo conocemos, pero es bueno que lo repasemos y podamos una vez más hacer énfasis en que esto es un pacto. Veamos el origen del mandamiento. Génesis capítulo 17. Esa es la primera vez que usted va a encontrar el ordenamiento de la circuncisión, el decreto, la normativa que se da con respecto a este mandamiento. La circuncisión tomó forma de pacto cuando Yahweh estableció un convenio con Abraham, aquel que se le hicieron los pactos y con el que se hizo las promesas. A raíz de él se derivó a todo un pueblo, el pueblo de Israel, aquellos que serían los herederos de este pacto y los herederos de la promesa. Génesis capítulo 17, el versículo 1 dice de esta manera: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo: He aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gentes y no se llamará tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque Abraham significa padre de una nación, Abraham, padre de naciones. Y él le dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Vemos que esto ocurre a la edad de 99 años que Abraham tiene esta promesa. Se le da un nombre nuevo realmente a él y se establece un pacto y un convenio con él y su descendencia. Pues los versículos continúan diciendo: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti por sus generaciones, por alianza perpetua, para ser a ti por Elohim y tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente, sus descendientes, después de ti la tierra de tus peregrinaciones, la tierra por donde tú has caminado, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: Tú, empero, guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardarán entre mí y ustedes, tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. ¿Qué podemos ver aquí? En primer lugar, la edad no es un factor que deba implicar en si debo o no circuncidarme, como para descartar ello. Porque alguien puede decir: yo he escuchado, y lo vamos a ver más adelante, que la Biblia dice que tiene que ser al 8º día de nacido. Si no lo hicieron conmigo, ya no tengo por qué preocuparme, ya eso es culpa de los que me criaron o mis padres, de quienes tenían la responsabilidad de hacerlo, ¿no?
pero vemos que Abraham lo hace a los 99 años de edad. Su hijo Ismael, que estaba con él en ese momento, lo hizo a los 13 años y circuncidó a todos los siervos y todo el grupo realmente que vivía con Abraham, la aldea que se movía, eran nómadas que se movía con Abraham. Todos sus siervos hicieron este pacto. Y le dijo el Eterno: será circuncidado todo varón de entre ustedes. Y este pacto es por todas las generaciones entre Abraham y su simiente, su descendencia, su genética. Entonces aquí tenemos algo que aclarar. Este pacto es para la simiente de Abraham, la familia de Abraham, no para el que es autoproclamado hijo de Abraham, descendiente de Abraham de forma espiritual. Es para alguien que es genéticamente simiente de Abraham y para todo aquel que se adhiere al pueblo de Abraham o la familia de Abraham, como los siervos de Abraham en este caso, o todos aquellos que se añaden a este pueblo, pues dice: una misma ley habrá entre el natural y el extranjero, a los que se añaden a la descendencia de Abraham, que posteriormente se conoce como el pueblo de Israel. La salvación es a través del pueblo escogido. Yeshua, cuando hace su sacrificio en el madero para perdonar el pecado, conforme a las palabras del profeta Isaías, dice que él dio su vida por su pueblo. El ángel, cuando le da el nombre, le dice: le pondrás por nombre Yeshua, porque él, Yoshia, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. Él viene a salvar a un pueblo, y este pueblo se convertirá posteriormente luz a las naciones. Y todo aquel que quiera añadirse a la salvación que el Mashiach vino a dar a su pueblo, pues tendrá que añadirse a él. Como Shaul bien lo dijo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 12 en adelante, pues él le dice: antes ustedes eran gentiles, ahora se han añadido a los pactos las promesas al Mashiach, al Elohim vivo y a la ciudadanía de Israel. Pues la salvación solo es para aquel que tiene los pactos y los convenios de Abraham, y eso es a la familia de Israel, al pueblo de Israel, a nadie más. Y eso lo tenemos que tener muy en claro a la hora de estudiar pactos como este, que es el pacto de la circuncisión o la Brit Milá. Pues entendemos que con el Eterno irrevocable son los dones y el llamamiento. No hay una iglesia que reemplace a Israel, no existe, eso es un mito. En toda la Escritura no lo vamos a encontrar. Es Israel el pueblo del Eterno, y si usted quiere tener la herencia que el Eterno da a los vivientes aquí en la tierra, es solo a través de Israel, la simiente de Abraham. Continuemos. Veamos. Continúa diciendo él: circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Esta es la señal del pacto. Así como el Shabbat es la señal del pacto con el pueblo, de que son su pueblo, pues les dijo: guarden mi Shabbat, porque esta será mi señal entre mí y ustedes. Esta es la señal de los varones dentro de la familia de Abraham. Es una señal de pacto. Y de edad de 8 días circuncidarás a todo varón de entre ustedes por vuestras generaciones. La ciencia hoy en día ha demostrado que al 8º día, dentro de ese periodo, es cuando los niveles de vitamina K por la protombina que se encuentra en nuestra sangre o en la sangre del niño, en ese tiempo se aumenta. El factor de coagulación está en un tope que hace que prácticamente el corte de la circuncisión, el retiro del prepucio, sea una cirugía muy leve y sin riesgos. Vemos que dice: el nacido en casa, el comprado por el dinero, y el extranjero que no fuere de tu linaje, pero que vive contigo, es el que tiene la obligación de hacer esta circuncisión. Ya vemos que no hay edad, vemos que no es específicamente a la familia de Abraham, es destinado a ellos. Ellos son los reservorios del pacto y la promesa, pero todo aquel que quiera añadirse a la familia de Abraham también tiene que hacer este proceso, esta ceremonia.
Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Nos damos cuenta que añadiendo al decreto también da la sanción. El varón incircunciso en todo el contexto se refiere a la persona que rebeldemente se opone a la circuncisión. Aquel que no es aquella persona que no le hicieron la circuncisión. Es aquella persona que dice, yo no la voy a hacer, a mí ni me nombren ello, yo no me meteré a hacer esto. Esa es la idea que refleja aquí. Aquel que ha violado el pacto del Eterno es aquel que ha rechazado conscientemente, voluntariamente, pertenecer a este pacto. Y dice la sentencia, será cortado de entre el pueblo. No será contado entre uno de los hijos de Israel, no será contado entre aquellos a quienes se les reparte la tierra como herencia. Pues nadie quien no pertenezca a la familia de Abraham o sea adoptado a esta familia puede recibir herencia, la herencia dada a Abraham. Vamos a ir viendo todo esto a través de las Escrituras. Y sé que al momento puede haber alguien que piense, bueno, pero ¿qué hay de las palabras de Pablo? Vamos a ir también a analizar en contexto qué es lo que enseñaba Shaul. La circuncisión es un requisito para Pesach. Pesach es una ceremonia anual, una fiesta anual, y es una fiesta para el pueblo. No es una fiesta para cualquier persona que crea en Dios, como lo ve el cristianismo. Pesach es una fiesta de redención para Israel. Es una fiesta de redención nacional. Solo el pueblo participa. Y por eso es que vamos a ver los versos y las exigencias y los decretos que nos narra el capítulo 12 del libro de Éxodo. Versos 47 al 49 dice, toda la congregación de Israel lo hará, mas, hablando del Pesach, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesach, Pascua, para Yahweh, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Porque, repito, Pesach es una fiesta nacional, es la fiesta de Israel, y nadie que no pertenezca a Israel puede celebrarla. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habiten entre ustedes. O sea, es un pasaporte, es una ciudadanía realmente lo que le están otorgando a aquella persona que está haciendo la circuncisión, la Brit Milá, para celebrar el Pesach. Será tratado como uno de tu nación, pues la misma ley habrá entre ambos. Un mandamiento para los padres. Estamos haciendo un recorrido de todo lo que la Escritura nos habla acerca de la circuncisión. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificada de su sangre, y ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Verso 3 dice, y al 8º día será circuncidado todo niño, todo varón. Aquí entendemos que es un mandamiento de los padres. El niño no está consciente de esa edad de cumplir algún tipo de mandamiento, pero los padres que tengan un hijo varón, sea primogénito o sea una descendencia posterior, tienen la obligación de cumplir con este mandamiento. Pues la Torá es vigente, la Torá no ha caducado, es la constitución de nuestro pueblo y tiene validez mientras el cielo y la tierra permanezcan. Ni una jota, ni una tilde, ni una yud, realmente es como dice en el hebreo, será quitado de la Torá. Allí están los testigos, el cielo y la tierra. La Torá tiene que cumplirse y vemos que no es un mandamiento de Moisés, es un pacto que se dio a los padres. Moisés solo la regula o lo vuelve a mencionar dentro de la constitución que le da a Israel. Joshua circuncida al pueblo. Acordémonos de Josué cuando circuncida a Israel antes de entrar a la tierra de Canaán y conquistar la tierra de Canaán. Veamos este pasaje.
Eso está en Josué capítulo 5. Dice, en aquel tiempo Yahweh dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve y circuncida la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, de acuerdo a la sentencia de los 40 años. Pues todos los del pueblo que habían salido de Egipto estaban circuncidados, pues para celebrar Pesach, que es el detonador que los llevó a la salida, la última plaga, estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubo salido de Egipto, no estaba circuncidado. Esa es la razón. Y luego dice, y Yahweh dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Miren cómo lo menciona. Una vez que Josué, ejecuta la orden del Eterno, se hace cuchillos afilados y circuncida al pueblo antes de pasar a Canaán, las palabras del Eterno son, hoy he quitado el oprobio de Egipto. El oprobio es vergüenza, es deshonra. Cuando un hombre se circuncida en este camino, de él es quitado la vergüenza, el oprobio que le dejó el cautiverio. Haber nacido en una tierra extranjera. La vergüenza y la deshonra que nos heredó el vivir una vida totalmente ignorantes y apartados de los mandatos del Eterno. Nos ha limpiado de todo esto porque lo hacen conscientemente, lo hacen por voluntad y nos ha purificado de esta manera, nos ha dado honra, es lo que dice. Cuando quita el oprobio de alguien es que te da un nivel y una categoría de honra, de honor. Nos ha puesto ahora en una situación honorífica delante de Él. Ya no nos mira como los de las naciones, como los Goín, sino como Israel, porque es un pacto para Israel, para el pueblo de Israel. Y por eso fue llamado aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesach a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. El otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó el siguiente día. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná se suspende, empiezan a comer los frutos, empiezan a probar de la herencia que el Eterno les dio, prometida y jurada a Abraham, Isaac y Jacob, y empiezan a comer de los frutos de la tierra. Pues entonces vemos que como un patrón profético, lo que ocurre hoy en nuestro tiempo es similar. Antes de probar la herencia, pues sabemos y entendemos, de acuerdo a los profetas, que nadie se va al cielo, que el mensaje de Yeshua, Jesús, el mensaje de los apóstoles, jamás fue una ida al cielo, sino que el reino se establecerá aquí, en este planeta, en Jerusalén, como directiva y cabeza de los montes, cabeza de todos los reinos, y al Mashiach dirigiendo desde allí. Entendemos nosotros que para anticiparnos a probar de este reino, debemos hacer lo que el Eterno le ordenó a Yehoshua: hazte cuchillos afilados y circuncida a todo varón antes de entrar a recibir la herencia, pues es necesario que antes de ello se ha quitado el oprobio sobre el pueblo. Vemos que en la restauración de Jerusalén nos muestran un decreto que podría ser algo severo, pero nadie entrará, y esta es la realidad, nadie entrará a Jerusalén restaurada con el Mashiach si no ha circuncidado su carne. Vemos lo que dice Isaías 52, verso 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. No se podrá entrar. De acuerdo al libro de Jeremías, el libro de Zacarías, el profeta, dice que toda la ciudad de Jerusalén será Kadosh y nada inmundo entrará ahí.
y ningún incircunciso, ni de carne ni de corazón, como lo profetiza Ezequiel en el capítulo 44, verso 9. Así ha dicho Yahweh Adonai: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel, nadie que no tuviera circuncidado su corazón o circuncidado su prepucio entrará al santuario del Eterno. Hoy en la diáspora, de la mejor manera, de la manera más ferviente y más feliz, celebramos las fiestas del Eterno en su tiempo, conforme a la Torá. En lo mejor que podemos. Ciertamente hacemos una ceremonia y a modo de un memorial de lo que podríamos hacer, porque recordamos que las fiestas son agroculturales y se celebran en la tierra, y hay fiestas que se celebran en el templo. Hacemos lo mejor que podemos, pero cuando el reino sea establecido, cuando el templo esté en su lugar y Yeshua a la cabeza reinando y los sacerdotes hijos de Sadoc ministrando en el santuario, ninguno de nosotros que en algún momento pudieron haber rehuido a este mandamiento, a esta señal de pacto, podrá ingresar no solo al templo, no solo a la montaña santa, sino a las puertas de Jerusalén. Estará cerradas para él. Y las fiestas que se celebrarán allí será solo para aquellos que han cumplido estas condiciones y estos pactos. Pues el Eterno no mentía cuando dijo: como una sanción será cortado de en medio del pueblo aquel que rebeldemente dice: no voy a circuncidar la carne de mi prepucio. No entendieron a Shaul. Aquí traigo unas palabras, un testimonio de Kefa, que este hombre, Kefa, conocía a Rab Shaul, o al apóstol Pablo, como aquí en Occidente se lo llama. Eran compañeros realmente de batalla, de milicia. Cada cual tenía su ministerio bien definido, pero aún él le dice, cuando habla de las cartas de Shaul, dice: hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, dice, para su propia perdición. Los indoctos y los inconstantes tuercen esto. Y realmente alguien que no se dedique con una sinceridad y objetivamente a estudiar las Escrituras de una manera que podamos comprender el contexto de la época, cae en esta categoría de inconstante e indocto. Vamos a ver las palabras de Shaul y lo que ocurría. Miren, tenemos aquí un ejemplo para ver si realmente Shaul hablaba de esto. Romanos capítulo 2 es uno de los pasajes que comúnmente se toman para decir, bueno, aquí dice que podemos guardar la ley sin ser circuncidados y que no hay ningún problema. Miren, Romanos capítulo 2, verso 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Parece que hablara tal vez con palabras confusas o con un juego de palabras. Recordemos a quién se está dirigiendo específicamente en esta región de la carta. Es a un grupo de judíos. Y quiero entrar en contexto para que podamos comprender las cosas un poco más claras a la hora de leerla, porque el contexto lo da todo. Existen pasajes en las Escrituras en las cuales usted va a leer que habla del judío y habla del griego. Y hay personas que hasta el día de hoy piensan que el griego está hablando de una persona que nació en Grecia. Pero realmente no es así. Un griego es una persona que ha tomado la cultura helénica, pero su nacionalidad y su sangre es judía. Hay una historia con referente a todo esto, el origen de todo esto en el libro de los Macabeos. Usted puede verificarlo y comprender a qué nos estamos refiriendo con esto. Pero más evidente lo hace el libro de los Hechos. Nos muestra que en el concilio, que Pedro era el primer hombre que habló con un gentil, le traduce allí, en el capítulo 10, cuando visita a Cornelio. Pero sin embargo, en el capítulo 6, unos capítulos antes, años antes de eso, describe una situación en la cual
se toma una decisión de levantar diáconos porque se levantan unas quejas de que las viudas de los judíos son atendidas de una manera muy especial y son descuidadas, por otro lado, las viudas de los griegos. Sabemos que no existía todavía pueblo gentil que se añadiera, por lo tanto no pueden ser griegos de Grecia. Si usted busca la palabra en el Strong va a encontrar helenos, que significa aquellos que se han helenizado. Eran judíos también. Para que usted lo entienda, ¿cuál era la diferencia entre un judío, como la Escritura le llama un judío, y quién era un griego? El judío era aquel que había nacido dentro de la cultura hebrea, judía, rabínica, que ha guardado no solo la Torá desde pequeño, sino que ha guardado todos los mandamientos y normas rabínicas de cualquier escuela que haya existido en aquella época, en primer siglo. Pues existía la escuela de Shammai, la escuela de Hillel, habían tipos de fariseos, cada uno con una tendencia, pero a ellos se los consideraba judíos porque, aparte de guardar la Torá escrita de Moshe, guardaban prácticas orales, mandamientos de los rabinos. Un ejemplo de ellos es Pedro. Pedro entra a la casa de Cornelio y les dice: ustedes saben cuán abominable es para mí entrar a casa de un gentil. Si nosotros conocemos la Torá escrita, que es la que Moshe dejó para su pueblo, la Constitución, no existe en ninguna parte de la Torá, ni en ninguna parte de los profetas que nos enseñe que es abominable entrar a la casa de un gentil o que sea una transgresión, como muchos lo entendían en ese tiempo. Pues no, realmente eso es una norma rabínica, es una ley rabínica, una ley oral, que se les llamó los judíos. Habían por otro lado los griegos, que eran prácticamente seculares, eran judíos de origen, en su sangre llevaban la ascendencia judía, pero sus prácticas o en el ambiente cultural en el que ellos crecieron no las practicaban oralmente, y de vez en cuando iban a la sinagoga, aprendían algo, pero no practicaban la Torá, ni tenían dentro de ellos, dentro de sus hábitos de vida, las normas rabínicas que eran muy comunes dentro de los grupos de judíos. Y cuando Shaul se dedica a llevarle el mensaje no solo a los griegos, hablando de los helenos, sino también a las 10 tribus de Israel que estaban dispersas en Asia Menor, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la historia secular como la historia bíblica, vemos que se dividen en dos grupos de ahí en adelante. Un vocablo, una forma de hablar para identificarlos comúnmente, le llamaban a los que habían nacido dentro de la cultura rabínica los circuncisos. Y cuando Shaul le enseñaba a un grupo de personas como los griegos, los helenos, que no habían nacido dentro de esta cultura, que sus padres no les enseñaron a orar el Shema todos los días, les llamaban los de la incircuncisión, porque en esa condición nacieron. Entonces Shaul comienza su escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 1, a mencionar que el Eterno no hace diferencia. Cuando nosotros leemos en el capítulo 3 que dice: por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Elohim, está hablando de esos dos bandos. Está hablando de los dos bandos. Él está haciendo una carta realmente académica, jurídica, en primer lugar, y establecer que el pacto y la salvación de Yahushua, de acuerdo a la Torá y los profetas, abarca a ambos, no solamente a uno de los dos pueblos. Y comienza en el capítulo 1 a mencionar la vida de aquellos que eran helenos o gentilizados, y luego en el capítulo 2, en el que estamos leyendo, empieza ahora a reclamarle a los judíos que habían nacido dentro del rabinato, dentro de esta cultura rabínica, y que tenían todas estas costumbres de los antiguos en su estilo de vida. Y a ellos les hace este reclamo. Al final, en el capítulo 3 dice: no hay diferencia, todos pecaron, y no se refiere a todo el mundo, se refiere él específicamente a estos dos grupos, entendiendo el contexto. Y les dice, repito una vez más, verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, le dice a ellos. Pero si tú eres un transgresor de la ley, tu circuncisión va a ser incircuncisión. O sea, en otras palabras, es como que si no fueras parte del pueblo porque no cumples con los mandamientos dados al Eterno. Él menciona en versos anteriores a este
de que les da ejemplo, dice, tú dices que no se debe robar y robas, conoces la ley pero no la guardas. Entonces, está hablando de temas muy clásicos para entenderlo. Recuerden que en aquella época habían fariseos que enseñaban, decía Yeshua y los denunciaba, enseñaban a que las viudas tenían que dar su ofrenda en el templo, dar su ofrenda en las sinagogas, cuando eso es contrario a la Torá. A eso es que se refiere cuando les dice, ustedes que devoran las casas de las viudas, dicen que no se debe robar y roban, porque le están robando a alguien que no debe ir. En el día de hoy es lamentable ver que personas, hermanos de nuestro camino, con la Biblia en mano, y aquellos, como lo dije en un inicio, deben ser los juristas, intérpretes de la ley, no se apegan a la ley y se han desviado a prevaricar y enseñan que es obligación contribuir con un 10% de las ganancias basándose en el diezmo agrícola del cual habla la Torá, para dar mantenimiento o una vida de renta a los líderes de estas congregaciones, y es lamentable que en nuestro camino se haga. En las congregaciones cristianas ya eso es común, es un pecado todo lo que hace, pero dentro del pueblo que ha conocido la Torá es una transgresión cobrar diezmos, realmente, y a ellos también se les dice de una manera profética hoy en día, tú que dices que no se debe robar, robas y enseñas a robar. Pues esa es la idea que está tratando de transmitir Shaul con esta carta. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, y aquí cualquier persona, tal vez por falta de conocimiento y de contexto, el indocto y el inconstante puede leer y decir, bueno, el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley. Está hablando el que físicamente es incircunciso y guarda las ordenanzas de la ley. Pues no. Está hablando, y lo vemos en el contexto, ya lo vamos a ver, está hablando de lo que les acabo de mencionar. El grupo de la incircuncisión y hay otro grupo de la circuncisión. Cuando él dice, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, no está diciendo que el que físicamente es incircunciso guarda la Torá, como puede haber casos por allí. Él está diciendo, si los del grupo de la incircuncisión, aquellos que nacieron sin la Torá, empiezan a guardar las ordenanzas de la Torá, dice, no les será tenida su estado, su condición de incircuncisión como circuncisión dentro de grupos. ¿Por qué sabemos que no es la circuncisión física? Porque más abajo lo hace evidente en los versos que siguen. El verso 27 dice, y miren cómo traduce la Reina Valera, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¡ey! Un momento, ¿cómo es esto? El que físicamente es incircunciso, si tomamos literal lo que dice la Reina Valera, y guarda perfectamente la ley, pues debemos tener algo en claro. Nadie que sea físicamente incircunciso puede guardar perfectamente la ley. Guarda en las condiciones que puede, pero por ejemplo, él no puede celebrar Pesaj. Esta persona no está cumpliendo con el pacto de Abraham. ¿Cómo es que guarda perfectamente la ley? Porque la ley o la Torá no solamente son las leyes dadas a Moshe, es todo el decreto y voluntad que el Eterno ha mencionado a lo largo de los tiempos. Aún las palabras de los profetas, donde dice, así ha dicho Yahweh, eso es Torá. Las palabras que se dijeron en Génesis y se dieron ordenamientos, eso es Torá. Nadie que ignore la circuncisión física puede estar guardando perfectamente la Torá. No se puede. Hay que entenderlo. Mencionamos hace un momento que una persona dentro de este camino no puede celebrar el Pesaj, porque la Torá dice que no se puede. Y hay quienes dicen, no, es que está hablando del cordero. Pues el cordero es algo que nadie lo puede tomar hoy en día. Y si alguien está asando un cordero y dándole cordero, aléjese de esa congregación, pues está transgrediendo los mandamientos. Porque el cordero se hacía en Jerusalén y en el templo y por las manos de un Cohen Hagadol. En el templo, en el monte, no aquí, ni en ningún lugar del mundo, fuera del monte Moriah, en Jerusalén. Ahora, alguien puede mencionar y decir esto, pero está ignorando que Yeshua es el Cordero. El Cordero o el Pesaj no es un día. Pesaj es el sacrificio que se llevaba. Yeshua es Pesaj. Shaul lo dice en el capítulo número 5 de 1 Corintios, pues cerca estaba el Pesaj y él les dice, pues nuestro Pesaj,
que es Yeshua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con panes sin levadura, de justicia y de verdad, dice él. Y Yeshua mismo dijo en la ceremonia cuando estaba en el día 14, pues este pan representa mi cuerpo. Hagan todas las veces que lo hicieran en memoria de mí. El pan y el vino que representaba su sangre, en memoria del Adón Yeshua, de nuestro soberano, el rey de Israel. Entonces, el pan representa el cuerpo del Mashiach y el Mashiach es el Pesach original. No era el cordero que pintaron con su sangre las puertas cuando salieron de Egipto. Eso era una sombra que apuntaba al cordero que profetizó a Abraham cuando estaba con Isaac en el mismo monte, en el monte Moriah, donde les dijo, y Elohim se proveerá un cordero, mi hijo. Esas fueron las palabras del profeta. Tiempo después vemos que se proveyó un carnero, que no es el mismo animal, pero Yeshua es el cordero que en ese mismo monte fue sacrificado. Él fue sacrificado para la salvación y la redención de su pueblo, pues Pesach detona la redención de todo su pueblo. Cuando alguien está haciendo hoy, en medio de las naciones, este ceremonial de Pesach, en el día 14, no en el día 15, en el día 14, como Él nos enseñó y nos dijo, háganlo en memoria de mí, y lo hacemos con pan sin levadura, estamos representando un ceremonial que tiene aún la normativa de que para poder celebrarlo tenemos que cumplir las mismas condiciones de Pesach. Porque no hay cordero físico, no debe haber. Está el cuerpo del Mashiach, está reunido el cuerpo del Mashiach celebrando, conmemorando este tiempo con la ordenanza que el Mashiach dio, panes sin levadura, pues Él es el Pesach. Y nadie puede participar del Pesach si no ha cumplido las condiciones ya establecidas en la Torá. Circuncídele todo varón que quiera celebrarlo. Continuamos. Vemos que nos quedamos en el verso 27, pues dice, el que físicamente, si usted busca en el original o en los griegos que tenemos allí, las traducciones, no dice físicamente. Ya vimos que es imposible que alguien físicamente incircunciso pueda guardar perfectamente la ley. Pues dice, el que natural, es lo que dice en el original, el que es natural o naturalmente es incircunciso, el que de naturaleza es circunciso. Naturaleza, vuelvo y repito, está hablando de la condición en la que nació, dentro del grupo de los incircuncisos. El que de naturaleza es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, ¿de quién está hablando? Está hablando de un hombre semejante a muchos de nosotros, que de naturaleza hemos nacido sin conocimiento alguno de la Torá, desconociendo las leyes del Creador. Pero hemos entendido, nos ha llamado, nos ha hablado, nos ha mostrado que la Torá es vida. Nos ha levantado con sueños, con visiones. Ha dado a su pueblo entendimiento en este tiempo y nos ha llevado a ver que la Torá es la verdad, es la realidad, es la constitución de nuestro pueblo. Esas personas entran a leer la Torá, leen lo que acabamos de leer, del capítulo 17 de Génesis, el pacto que se hizo con Abraham. Ellos entienden que son Israel, los llamados de acuerdo a la profecía de Deuteronomio y de todos los profetas, de hecho, y entendemos que hay que circuncidarlos. Hemos hecho el paso de la circuncisión y entonces somos esos que naturalmente fuimos o somos incircuncisos naturalmente, en naturaleza, pues no nos circuncidaron al octavo día como una ceremonia eterna, conforme al mandamiento, pero estamos circuncidados hoy, actualmente, guardando perfectamente la ley. Y a ellos es a quienes se refiere, pues no está hablando físicamente, sino el grupo, pues a ellos les dice, el que de naturaleza ha sido incircunciso, pero guarda ahora perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la Torá. Pues no es judío es el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente de carne. Aquí sí él especifica, ¿se dan cuenta? Sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Y ya vamos a estar hablando también acerca de la circuncisión del corazón, porque una de las excusas que la gente comúnmente da para rehuirle a la circuncisión es que
tengo que circuncidar solo mi corazón y ya basta. Él solo quiere circuncisión del corazón. Y eso es una mentira realmente. Deuteronomio capítulo 30, usted lo puede verificar, nos muestra que la circuncisión del corazón, la primera vez que se nombra allí, circuncisión del corazón, te habla de guardar las ordenanzas de Moshe, guardar la ley en tu corazón. ¿Cómo sé que estoy circuncidado de corazón? Cuando yo como varón digo, quiero circuncidarme físicamente. Cuando eso sucede, cuando hay ese anhelo en tu corazón, que quieres que circuncidarte por agradar al Eterno conforme a sus mandamientos, sabrás que tu corazón es circuncidado. Pues la ley mora dentro de tu corazón. Habíamos mencionado y estamos tratando el tema de la circuncisión y la incircuncisión. Un ejemplo más para que veamos que existían estos dos grupos. Miren, en Hechos capítulo 11, después que Pablo regresa de enseñarle a la familia de Cornelio y a él, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra del fin. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Disputaban con él, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Vimos que había estos grupos, los de la circuncisión, y había un grupo de los de la incircuncisión. Ya explicamos quiénes pertenecían a cada grupo. Vemos en el capítulo 15 que existe un conflicto no pequeño, dice, y ellos conforme a la Torá, cuando algo es complicado de resolver y darle una solución, dice la Torá, subirás a Jerusalén y consultarás a los jueces y a los sacerdotes que hay en aquellos días y harás conforme a la palabra que ellos te manden. Y vemos cómo existían algunos fariseos en medio de las naciones que estaban en las sinagogas y les enseñaban a los incircuncisos en el estado en el que nacieron, porque hasta es posible que alguien le hayan circuncidado el 8º día, pero se crió de otra manera, sigue siendo un incircunciso porque no guarda las ordenanzas rabínicas a los ojos de ellos. Y entonces esa persona, esos fariseos enseñaban que, decían los hermanos, que si no te circuncidas conforme al rito de Moshe no puedes ser salvo. Y aquí está hablando de una cuestión muy, digamos, crítica, porque tenemos que prestar mucha atención. No era tan fácil rebatir lo que ellos decían, si entendemos todo el contexto, pues esa discusión que tenía Pablo con estos fariseos se llevó a mayores y se llevó a los jueces de la última instancia, el gran Sanedrín del Mashiach, que existía en aquellas épocas, en Jerusalén, cuya cabeza lo presidía Jacob, el hermano del Mashiach, como presidente de ese Sanedrín. Y nos damos cuenta que ambos tenían argumentos muy pesados y entendieron ellos, o sea, ¿cuál era la polémica? Es que mientras unos les decían, ustedes tienen que guardar la circuncisión conforme al rito de Moisés. ¿Se acuerdan que la circuncisión no es de Moisés, sino de los padres? Y Yeshua también lo menciona. Entonces, ¿qué es esto de la circuncisión conforme al rito de Moisés? Es un rito que hasta el día de hoy, dentro del judaísmo ortodoxo, se practica. Una persona que se considera como un gentil o como un temeroso del Eterno, quiere entrar al judaísmo, porque realmente está entrando al judaísmo. Yeshua también condenó a estos hombres cuando dijo, ustedes mueven el cielo y la tierra por un prosélito, pero lo hacen 2 veces hijos del infierno, hijos de la muerte, condenados a muerte, porque los apartan de la Torá y los llevan a guardar mandamientos de hombres. Entonces, existía este rito en el cual no solamente se hacía una circuncisión, una oración y una inmersión, les daban un nombre judío a aquellas personas, le cambiaban el nombre, similar a lo que se hace hoy, pero no ingresaba al pueblo de Israel, ingresaba al judaísmo. Y ahora, como un judío practicante, tenía que guardar las ordenanzas de los padres, o hablando bien los antiguos, las costumbres de los padres, las tradiciones de los padres, como se menciona en varios episodios, que no es ley de Moshe, que si no las cumples no estás transgrediendo la Torá, no estás pecando a los ojos del Eterno, pero para ellos le enseñaban a estos conversos de que si tú no cumples estos mandamientos, has pecado ante los ojos del Eterno. Y añadían cargas pesadas, y es a esto cuando Pedro en el concilio reunido dice,
¿Por qué vamos a poner cargas pesadas sobre ellos que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y ahí es donde el cristianismo dice, miren, la ley es pesada. Pues no están entendiendo, porque no es para nada pesada la ley. Ya lo da como testimonio el rey David en los Salmos cuando dice, buscaré tus mandamientos porque hallaré libertad. No te encadena, te da libertad. También da testimonio el más joven de los discípulos de Yeshua cuando dice, tus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Entonces, ¿qué es lo que sí es gravoso? Los mandamientos rabínicos. Porque los mandamientos rabínicos no podías hacer esto en Shabbat, no podías escupir ni siquiera en la tierra en Shabbat, porque ya era considerado un pecado, porque si escupías en la tierra, el sol la secaba y se convertía en barro, y ya eso es hacer una obra para ellos. Que si vas a escupir en Shabbat, escupe en una piedra. ¿Qué mandamientos tan absurdos y tan pesados o puestos sobre las cargas de aquellos que ven al día de hoy el judaísmo como una opción, como algo llamativo, pues los alejan de la Torá, los alejan de los mandamientos del Eterno, los aíslan. Y ahí es cuando podemos nosotros entender a Shaul, que les dice, no se olviden de esto, que el que se circuncida de la gracia del Mashiach has caído. ¿Cuál es el contexto del que está hablando en el libro de Galatas? ¿Cuál es el contexto? No viene hablando desde el inicio y les dice, Pedro, yo le resistí cara a cara porque él usó de hipocresía, que comía con los hermanos que no eran de la circuncisión, sino los incircuncisos en estado de nacimiento. Comía con ellos, con los gentilizados, que ahora están guardando la Torá. Pero cuando vio que venían los hermanos de Judea, se paró ya una parte, y aún Bernabé fue arrastrado de esa hipocresía, dice, yo tuve que reprenderle cara a cara, dice Pablo, porque lo que estaban haciendo no era conforme a la enseñanza del Mashiach. Y vemos entonces de qué está hablando en el libro de Gálatas, de seguir esas normas rabínicas, de que no puedes entrar a la casa de un gentil porque es una transgresión, porque ellos son perros inmundos. Eso no dice la Torá. En un estado ellos, al no guardar la Torá, se consideran en inmundicias, pero no te prohíbe entrar a la casa de ellos. ¿Quién te prohíbe entrar a la casa de ellos? Verdaderamente un mandamiento rabínico, una halajá, una takanó. Así es como se conocen estos mandamientos. Recordamos la enseñanza de Mashiach, cuando le preguntan quién es tu prójimo, y les dice que bajó un sacerdote, luego bajó un levita, descendían de Jerusalén y encontraron un hombre medio muerto. Podía haber estado vivo como muerto, pero ellos no se acercaron a brindarle ayuda o a verificarse porque no querían entrar en un estado de impureza ritual. Lo extraño es que no subían en Jerusalén, ellos bajaban, ya salían de Jerusalén. Podían hacer uso de misericordia, pero no lo hicieron. ¿Quién te prohíbe que te acerques? Pues las leyes rabínicas, contra lo que Yeshua estuvo en contra. Toda ley rabínica y norma rabínica que te lleve a transgredir la Torá, Yeshua la condenaba, porque no hacían uso de misericordia. Y él les dice, ustedes que han dejado el mandamiento de Elohim, porque él dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes con sus costumbres y sus tradiciones y sus mandamientos, les dicen a los hombres, todo lo que puedas dar al papá y a la mamá, pues simplemente llévalo al templo y di, es corbán, es una ofrenda al Eterno y eres libre de todo pecado. ¡Qué hipocresía! Poniendo mandamientos de hombres por encima de la Torá. ¡Qué perversión! Y Yeshua los condena y les dice, pues en ustedes se cumple la palabra del profeta Isaías, porque este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues enseñan como mandamientos, palabra de hombre, una doctrina enseñada de hombres. Es una transgresión a la Torá. Y debemos tener en cuenta estas cosas, todo este contexto para entender las palabras de Pablo. Para entenderlo, Shaul, cuando les dice, el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué ley? ¿La Torá de Moshe? ¿La que es vida? ¿La que los salmos dicen que rejuvenece el alma? Santo, gloriosos son sus mandamientos. El mandamiento es santo, justo y bueno, lo da testimonio Shaul. A ese que se le dedicó todo un salmo, y el más largo, el Salmo 119,
se le dedicó como una forma de adorar, de alabar la Torá del Rey, la Torá de Yahweh, bendito sea. A esa ley es la que nos va a destruir, pues estamos cambiando e ignorando el contexto de todas las Escrituras. Viviré porque busqué tus mandamientos, andaré en libertad, guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente, dice el rey David. La ley no ha pasado, la Torá es vida, realmente, y en la Torá el hombre haya salvación, y eso también lo enseñó Yeshua. Un hombre le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Guarda la Torá. Es sencillo, y la Torá habla de misericordia, justicia y amor. Y eso es lo que nos enseña nuestro maestro, nuestro Adón, Yeshua. Entonces vemos que se levantan en el concilio, Pedro habla, y aquel que estaba a la cabeza del concilio, después de escuchar a los fariseos, después de escuchar el testimonio de Shaul, de Pablo, después de escuchar el testimonio de Kefa, él les dice, bueno, miren, con la sabiduría que el Eterno le ha dado, dice, esto que está ocurriendo es la palabra de los profetas, se está cumpliendo una profecía. Y él cita al profeta Amós, en el capítulo 9, verso 9, en el cual dice, porque el Eterno reedificará el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? Pues las 12 tribus, porque David reinó sobre las 12 tribus. Les dice, el tabernáculo caído de David es la separación de la casa del norte y la casa del sur, la casa de Judá con la casa de Israel, porque el nuevo pacto es para la casa de Judá y para la casa de Israel. Y restaurar el tabernáculo caído de David lo tiene que hacer un descendiente de la casa de David, que es Yeshua. Y Yeshua estaba restaurando esto, y entonces él se da cuenta y dice, nosotros somos de la casa de Judá, ellos están regresando, son los hijos de Israel que están regresando, para que se cumpla la profecía de la restauración del tabernáculo caído de David y reparar sus ruinas, y volverán a levantarse, verso 17, para que el resto de los hombres busque a Yahweh, y todas las gentes sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh, se hará conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Verso 19, miren la resolución que él da conforme a este juicio que se levantó en esa época. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten en Elohim, sino que se les escriba que se aparten de lo contaminado de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moshe tiene desde tiempos antiguos quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Esa es la solución que él da. Es interesante que el cristianismo, cuando lee esta resolución, se quedan simplemente hasta el verso 20 y no quieren leer el 21. Pues dicen, viste, no hay que guardar la ley, solamente cuídate de fornicación, cuídate de idolatría, cuídate de sangre y ahogado, aunque no entiendan ellos qué significa eso, pero hasta ahí nomás, hagamos eso nomás. Pero ¿cuál es la enseñanza? Hay que leer completamente el mensaje, porque él escribió cartas de esto y las llevó a las congregaciones, para que aprendan y no cometan esto, y no cometan o caigan en el error de entrar en este mundo del judaísmo y llegar a veces hasta negar al Mashiach, porque no es el judaísmo lo que te mete al pueblo de Israel, es Yeshua quien está como pendón entre las naciones para levantar a su pueblo y traerlo a Israel. Es Yeshua el Mashiach. El judaísmo te meterá a una religión, al judaísmo, que no es nación, que no es el pueblo del Eterno. El pueblo del Eterno se llama Israel y están las 12 tribus, no solo una fracción de ellas inmersas en una religión. Y hoy hay muchos que cambian la verdad del Mashiach por un cartoncito que les diga, ahora soy judío. A eso se refiere, porque ahora los ves con indumentarias judías y prácticas judías de las que no hablan la Torá, pero niegan al Mashiach, de la gracia del Mashiach caído, porque la gracia del Mashiach te trae a su pueblo, pero el judaísmo te separa de su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Aquellos que guardan la Torá. Esos son mi padre y mi madre, esos son mis hermanos, los que guardan la Torá, los que hacen la voluntad del Abba. Y el verso 21 dice, no los inquieten, no les digan nada. ¿Por qué? Porque Moshe, o la Torá, desde tiempos antiguos, en todas las ciudades se predica en cada Shabbat. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que les está diciendo? Él les dice, ¿saben qué? A los nuevos que vengan,
no me los inquieten y me les digan tienes que hacer esto, tienes que circuncidarte para formar parte del pueblo. No, tranquilos, no les digan nada. Solo dile que se cuide de esto, se cuide de aquello, se cuide de la tría, se cuide de fornicación. Dejen esto a un lado, obviamente, porque una persona que quiere entrar al pueblo, lo primero que también se le debe decir es, ¿sabes qué? Deja de comer chanchito, deja de comer camarones, esto dice la Torá, las cosas básicas. Y dice, el resto, lo de la circuncisión, pues ellos lo aprenderán cada Shabbat. Cada Shabbat lo aprenderán cuando sea leída la Torá. Algún momento llegarán al capítulo 19 de Génesis, 17, perdón, de Génesis y verán, bueno, es un pacto, hay que cumplirlo. Y entenderán que no van a guardar el pacto o no van a entrar en la brit milá, en la circuncisión para formar parte del pueblo de Israel, sino que entienden ellos que son familia, ADN, sangre de Abraham, que somos descendientes de Abraham y por ello nos circuncidamos, no al revés. No nos circuncidamos para ser parte, es porque ya somos parte, se nos ha hecho un llamado como hombres a cumplir con este mandamiento. Porque solo el pueblo de Israel, ahora quienes se añaden a él, entran dentro de este pacto. Su nombre es cambiado y se les da honor, como se les dio al pueblo que salió de Egipto y entró a la tierra de Canaán. Inmediatamente después vemos en el capítulo 16 que Rab Shaul, el apóstol Pablo, se encuentra con Timoteo y lo primero que hace es circuncidarlo para que pueda acompañarlo en sus viajes. Timoteo, cuyo padre era griego, ¿qué significa eso? No que era de Grecia, repito, era un judío que no guardaba las costumbres y por eso no lo circuncidó a su hijo al 8º día de nacimiento. Entonces, entendemos que la resolución de Hechos capítulo 15 no fue, no lo circuncide, no. Porque si no, Pablo en el capítulo siguiente, 16, no hubiera tomado a Timoteo y circuncidarlo, o sea, no aprendió nada en la reunión. Lo que Pablo entendió y lo que todos entendemos y debemos entender, y es como un decreto para las congregaciones de hoy, porque es una normativa que dio el Sanedrín de Yeshua, y eso preexiste hasta el día de hoy, es que no se los inquiete a quienes entran por la puerta, pues enséñales la Torá. Y es la obra del Ruach en la Torá, cuando la escuchen, porque la emuná entra por el oír, y el oír por la palabra del Eterno, y cuando ellos escuchen, el Ruach actuará en sus corazones, y cuando aprendan, dirán, yo quiero circuncidarlo. Esa es la manera en la que se manejó realmente todo este asunto en manos de los primeros discípulos. El concilio, el gran Sanedrín de Yeshua, manejó el asunto de la circuncisión de esta manera. Vemos que no solamente es un pacto, es perpetuo por sus generaciones. Somos llamados a ser Israel, pues hoy en día entonces a Israel, los varones, se los invita a ser parte de su pueblo dentro de las fiestas, dentro de aquellos que cumplen este mandamiento. Una vez que hemos entendido la validez de la Torá y respondemos a la pregunta que hicimos en un inicio, de acuerdo a las enseñanzas tanto de los profetas, tanto de la Torá, de los salmos y de los primeros discípulos, la circuncisión es vigente para el día de hoy. Y será vigente para el reino. Y eso también lo vimos. Nadie que sea incircunciso de carne entrará al reino. Como nadie que fuera incircunciso de carne entró a comer los frutos de la tierra y heredó tierra. Pues seremos nosotros esa generación que ya no por mano de Yehoshua, sino por mano de Yeshua será introducido en la promesa que se hizo a Abraham, Isaac y Jacob.